Bienvenidos al podcast Preguntas de esta generación. Esto es Preguntas de esta generación. Mi nombre es Andrés Luján. Bienvenidos. Produce Decom y PUC Villanueva Casanare Central. Hoy estamos con el pastor Jairo García y el tema que traemos para ustedes el día de hoy es el fracaso y la decepción. Bienvenido, mi pastor Jairo. Gracias, hermano Andrés. Qué alegría saludarle, qué alegría estar de nuevo con la juventud y con la audiencia, porque mira que ya no son solo los jóvenes los que nos siguen en el podcast, sino una cantidad de padres interesantes, así que es una alegría poder saludarlos a todos. Qué bueno. Bueno, pastor, podemos empezar por hablar y decir qué es el fracaso y qué es la decepción. Bueno, creo que la vida nunca sucederá de la manera como nos la pintan o como nosotros la prevemos. La vida trae consigo éxitos, fracasos, alegrías, tristezas, gozo, decepciones, traiciones y todas las cosas. Es un paquete completo. Si solo aceptamos de la vida lo bueno y no lo malo, como Job le dijo a su esposa en el libro de Job, acerca de, o en medio de la situación y de la crisis y del fracaso, que alguno lo podría etiquetar de esa manera, ¿por qué no maldices a tu Dios si te mueres? Si ya estás enfermo, si no tienes, si el tema financiero está en ceros, o sea, estás quebrado, no tienes salud, no tienes hijos, maldice a tu Dios y muérete. Y él entonces, en medio de esa situación, dice: ¿Vamos a recibir solo lo bueno de Dios o de la vida y no lo malo? No. Jehová da y Jehová quita, sea el nombre de Jehová bendito. Entonces, lo primero es comprender, hermano Andrés, que la vida no viene sin esa clase de situaciones, y eso se aprende desde niño. Por eso el niño al que lo sobreprotegemos y no le enseñamos a manejar una pérdida de una mascota que se muere, por ejemplo, ¿cuándo va a aprender a manejar una pérdida de un ser querido, de un familiar? Si no le enseñamos que la vida es así de dura. O el padre que quiere encapsular a su hijo: no lo pongo en esa escuela, no lo pongo en ese colegio, todos son malvados. ¿Por qué no entrenar y proteger y preparar al hijo para esa clase de situaciones, no? Pastor, entonces podemos decir que el fracaso y la decepción es un estado. Sí, sería un estado, pero no un estado que te llegó por azar, sino que tú decides. Sí, se decides qué hacer con el fracaso, decides cómo actuar en medio del fracaso o la decepción. Tal vez no lo planeamos, o sea, tú no planeas fracasar en lo laboral, tú no planeas fracasar en una relación sentimental, nadie planea un fracaso financiero, no es que montemos esto, que esto va a fracasar. No, todos planeamos la vida para tener éxito, pero el estado al que nos lleve el fracaso sí lo definimos nosotros. O sea que el fracaso, ya que sabemos que es un estado, y ese estado está disponible para todos. Pero claro que sí, o sea, nadie puede evadirlo. Diferente es acepto el fracaso y me quedo ya como un fracasado. Ese sería el estado en que entraría la persona. Es que no puede definirlo un momento de la vida. Un momento de tu vida negativo no te define como un fracasado. Solo tuviste un momento, tuviste una escena de toda la película en la que la cosa no salió como planeábamos. Pero si decides vivir en esa sola escena, del fracasado, del de malas, del pobrecito yo, de me convierto en una víctima, pues eso sí lo decide cada persona. Bueno, tenemos a José en la Biblia también, ¿no? Un joven quien fue vendido por sus hermanos y desconocía el propósito. Él estuvo en fracaso y en decepción. La vida de José es una montaña rusa, o la rueda de Chicago, porque él está aquí y luego está abajo y luego otra vez vuelve y está arriba y luego da la vuelta. Pero en sí es la vida de todos, porque Andrés, vea, nosotros vivimos una rueda de Chicago. Hoy estamos aquí y los que están abajo de pronto están encima tuyo y tú estás abajo en la misma rueda. ¿Sí han montado en eso? Claro que sí. Y entonces estaba acá, qué alegría, pero estás abajo al rato y otra. La vida así, y la vida de José se ve de esa manera. Yo siempre la he analizado como esa montaña rusa o esa rueda de Chicago en José. Está en casa como el preferido de su papá.
tiene la túnica más bella, es el preferido, error que que cometemos los papás. Los hermanos de José le envidian. Él comienza ahora a tener sueños extraños, visiones raras, donde él siempre le está en la rueda de Chicago en la parte de arriba y el resto abajo. Yo soñé con esto. Se dice que por eso es tan importante no andar contándole sueños a los mediocres y a las personas que no tienen tu misma visión, porque te van a envidiar y van a evitar que eso suceda y no te van a acompañar, ¿no? Los sueños se comparten con gente que tenga tu visión y que quieran apoyarte en eso. Y a José le pasa con sus hermanos eso, comparte sus sueños, su visión, y ellos dicen, no, seguro es usted el que nos va a gobernar, claro. Entonces hay que ponerle la zancadilla, llevémonoslo al campo. Él llega allí con sus hermanos, dicen, no, pues este es el preferido de papá, vamos a matarlo. Ya conocemos la historia, ¿no? Lo meten a un pozo. En principio la idea de su hermano es asesinarlo, solo que uno de ellos interviene y dice, no hagamos ese daño, pero bueno, digámosle a mi papá que una fiera se lo comió o algo así, pero no lo matemos. Y resulta, después de estar en el foso, en la parte de abajo, en el fracaso total, en eso que la gente dice, ya caí a lo más bajo. De aquí ya no salgo, de aquí no me levanto. Toqué fondo. Toqué fondo, sí. No, y tocar fondo allá en el hueco. Y ahora alguien dice, no, saquémoslo y saquémosle partido a esta situación y vendámoslo. Entonces pasan unos mercaderes de esclavos. Ahora no es un señor que está tocando fondo, sino un esclavo. De alguna manera es otro fracaso. Pero no sabe a dónde lo lleva ese destino. Y ese destino lo lleva a la casa de Potifar, donde después de estar tocando fondo, ser esclavo, ahora es el señor de la casa de Potifar. Es un tipo con poder, es un administrador de la casa. No es cuidar las 4 piezas y los 4 perros que tiene, eran sus propiedades. Era que le soltó las finanzas, le soltó sus ganaderías, dice y no evade el detalle diciendo lo único que se reservó fue a su esposa. Entonces tenemos una montaña rusa, como lo dices. Sí, porque de ahí él vuelve a la cárcel, ¿verdad? Porque entonces, la esposa lo está acusando de que quería abusar de ella. Pero recordemos que en Proverbios 24:16 dice que 7 veces cae el justo y 7 veces lo levanta. O sea que no vamos a tener en la vida una sola vez fracaso y decepción. Vamos a pasar muchas veces por ese estado. Es que me interesa mucho lo que tú dices. Vas a decidir, si decidimos morirnos en un fracaso, pues yo creo que muchos no estaríamos aquí. Ni siquiera estaríamos logrando lo que Dios nos ha permitido lograr, porque nos habíamos enfrascado en una traición de alguien, de un amigo, de una persona, de gente que nos rodea y no fue leal, no fue honesta, y nos enfrascamos en eso cuando hay millones de personas para conocer que seguramente actuarán de otra manera. Sí, totalmente. Bueno, vamos a dejar a José y a Job de un lado y vamos a venir a este tiempo. Ajá. Pastor, ¿has tenido fracaso y decepción en tu vida? Creo que en la vida todos, ¿no? Y dependiendo de cómo lo midas. Si tú mides la muerte de tus padres como un fracaso, pues yo diría que, claro, que ya murieron mis padres y que fue doloroso. Si mides la muerte de 2 hermanos en un solo día asesinados violentamente como un fracaso y me quedo sumido en ese fracaso, pues yo decido cómo etiquetearlo. Claro que fue doloroso, claro que fue una escena de mi vida muy dolorosa. Si decido situaciones laborales, compañeros de trabajo con los que hemos tenido algunas situaciones en las que no pensamos igual y digo, pero me salió un fracaso porque planeaba esto y no surgió. Pero claro que sí, en mi mente han pasado infinidad de planes que no se han alcanzado y que podríamos definirlo como fracasos. Pero yo ya enterré esos fracasos. ¿Cómo lo superaste? ¿Cómo saliste de ese fracaso? Se superan con fe y con otros planes. Se supera viendo la vida adelante y el fracaso hay que enterrarlo. Yo voy a aprender por qué no pude, qué fue lo que sucedió. Aprendo lecciones y ya me propongo otras metas en el nombre de Jesús y prosigo a la meta que está delante, que es el Señor. Esa es la única manera. Amén, amén. Uh-huh. Bueno, tenemos entonces dos partes en el fracaso, y es que está el fracaso que se puede evitar y está el fracaso inevitable, ¿no? Uh-huh. O sea, hablabas de, por ejemplo, la pérdida de tus padres, la pérdida de tus hermanos, pero quizás hay fracasos en que uno dice, bueno, si yo hago esto... No los planeamos. Tomo la decisión, no lo planeo,
está bien, pero hay momentos en que sí el Señor le permite a usted y le dice, o le hace ver y comprender de que por ahí no es el camino, que vas a fracasar. Ese es otro tema, cómo evito el fracaso, ¿no? Porque estábamos hablando de cómo levantarnos del fracaso y cómo enfrentarlo, y obviamente tengo que traer a colación Filipenses 4:13. Me preguntas cómo te levantaste, pues porque todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Amén. Porque el Señor mi fortaleza es. Porque este pobre clamó a Jehová y Jehová lo escuchó y lo libró de todas sus angustias. Porque cercano está Jehová a los que le invocamos de verdad. Entonces, claro que sí habrán momentos difíciles. Jesús nunca prometió un mundo sin eso, sin angustias, sin crisis, sin fracasos. En el mundo tendréis aflicción, y esa aflicción puede interpretarse de diferentes maneras o manifestarse de diferentes formas en la vida de cada persona. La otra es cómo evito el fracaso, ¿no? Que ya tú estás adentrando en un tema que también es importante, donde ya alcanzo a visualizar que voy a fracasar, bien sea porque me han aconsejado, otros me han abierto los ojos, la palabra de Dios me ha hablado, Dios con su presencia y su espíritu me ha hablado, y yo insisto. Sansón, por ejemplo, Sansón sabía lo que no debía hacer. Previamente se le había dicho qué tenía que hacer y qué no tenía que hacer. Sin embargo, tercamente y desobedientemente entra a desobedecer al Señor y comienza a jugar con el fracaso, que esa es otra situación. Jugamos con el fracaso, ya sabe hacia dónde va, ya sabe que su vida se va a acabar, ya sabe que todo va a terminar en un caos, en una crisis, en una destrucción, pero continúa en su actitud y en su conducta, aún sabiendo, ya le han dicho, ya él se ha dado cuenta, ya tiene claro, ya está absolutamente consciente, pero sin embargo insiste. ¿Qué le diríamos a aquella persona o aquel joven que la montaña rusa del fracaso y la decepción se le convierte ya en un círculo vicioso? Porque vemos que va de fracaso en fracaso, de error en error. Que se baje de esa montaña y cree otra. Una propia, donde tenga el control y donde el Espíritu Santo de Dios esté ahí en su vida para que usted sea el administrador de la montaña y no la montaña lo administre a usted. Porque ese sería, una cosa es que tú vayas a un parque de atracciones y pagues una moneda para subirte a una, y otra cosa es que tú seas el dueño del parque y la pongas a rodar como quieras. Entonces, yo tengo que bajarme de ahí. Tengo que bajarme y crear mis propias expectativas partiendo de las promesas de Dios, partiendo de la confianza en el Señor, partiendo de ver la vida con otra perspectiva y a partir de la experiencia. Es que yo creo que si ha pasado por muchas veces o si ha pasado muchas veces por el fracaso, pues tiene que ser una persona que ha aprendido mucho, a no ser que no haya querido aprender, a no ser que definitivamente no tenga la capacidad para levantarse y para ver qué fue lo que falló. Pero yo veo a una persona que ha fracasado mucho y veo un cúmulo de experiencia. ¿Qué pasó? ¿Y por qué allá? ¿Y por qué en esto? No, pues fue que no hice esto, pues fue que no planeé esto, fue que financié mal esto. Pues aprender y continuar. Obviamos muchas cosas, pero definitivamente Dios lo es todo. Sin Dios no somos nada. Y yo te invito a ti que estás allá viéndonos y nos estás escuchando, pues a que si estás quizás en ese círculo vicioso del fracaso, o estás pasando por un momento de fracaso y decepción, pues nada, déjale esas cargas a Jesucristo y Él te va a echar la mano, muy seguramente. Te lo cuento y te lo digo porque ya por experiencia propia lo sé que es así. Es la solución de todo. Por algo dice Mateo 11:28, venid a mí todos los trabajados y cargados, y yo los haré descansar. Y esas cargas incluyen todos tus fracasos. Incluye todas esas situaciones en las que usted se ha sentido el perdedor, ¿no? Es que soy un perdedor en la vida, nada me sale bien, por donde meto la cabeza, y aquí los más llaneros, por donde meto la nariz, por ahí me dan palo, por ahí me va mal. Entonces, creo que sí tiene que determinar, generar un cambio, no de las circunstancias, que a veces no las puedo cambiar, pero sí un cambio de mi actitud. Uno, de mi actitud de fe, de mi actitud espiritual, de mi actitud con respecto a la vida, de mi actitud con respecto a mí mismo. Tengo que revisarme. ¿Será que no me amo a mí mismo? ¿Será que no creo en mí mismo? ¿Será que tengo un concepto equivocado de mí mismo? ¿Será que lo que el Señor me pidió en su palabra de ninguno tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, es malo tener más alto concepto de sí que el que debas tener?
Lo que no es malo es tener un buen concepto tuyo. ¿Okay? Entonces, la gente tiene un mal concepto de sí mismo. Yo no puedo. Eso me va a salir mal. O sea, se arranca de una vez en una negatividad de la vida, y eso no es fe. Entonces traemos a colación lo que dice: renovados de mente, ¿no? Transformados por medio de la renovación del entendimiento. Entonces hay que renovar la mente. ¿Quién hace la renovación? El Espíritu Santo. Claro. Hay alguien que nos está escuchando y diga, bueno, ¿y cómo puedo renovar mi mente de quizás lo puede estar llamando mente de fracasado? Sí, de perdedor, de no puedo. Mire, la Biblia dice en Romanos, tenemos que ser transformados por medio de la renovación mental o de la renovación de la mente. Y la palabra certera que se usaba y se conocía en ese tiempo para referirse y para invitar a la persona a cambiar de mentalidad era metanoia, cambio de mente, que es la misma palabra que se traduce como arrepentimiento. Arrepentirse es cambiar de mente, cambiar de forma de pensar, cambiar de esa manera de... Obviamente la actuación es el resultado del pensamiento, ¿no? La gente actúa porque tiene un pensamiento. Y tal es el pensamiento en el hombre, tal es el hombre, somos el resultado de lo que pensamos. Entonces debes cambiar tu manera de pensar, pero tu manera de pensar está ligada y está de alguna manera influenciada por la cultura, por la religión que te enseñaron, por las creencias de tu casa, por el entorno que te rodea. Si debes cambiar tu mente, tienes que dejar que Dios la cambie y fundamentar un cambio de mente en el Espíritu Santo y en la palabra del Señor. No hay otra manera. Ha pasado que estamos en situaciones de fracaso, de frustración, de decepción, y llega una persona al lado con un tema similar, con una situación o un estado similar. ¿Cómo podremos ayudarlo? ¿Cómo podemos tenderle la mano? Sí, yo creo que no hay nada más importante. Usted sabe cómo surgieron los Alcohólicos Anónimos. Los Alcohólicos Anónimos surgieron porque el fundador tuvo un fracaso terrible y pensó, necesito un trago, y era alcohólico. Y mientras iba camino a la cantina, dice que se le vino un pensamiento y dijo, no necesito un trago, necesito hablar con otro alcohólico. Y llamó a otro amigo, también alcohólico, que después fue el cofundador de Alcohólicos Anónimos. Y ellos imprimieron una frase que decía, lo que necesita un alcohólico es otro alcohólico que lo comprenda. Escúcheme, no un compadre que lo acompañe a la cantina, sino un alcohólico que lo comprenda para hablar de la situación. Y se creó el tema de Alcohólicos Anónimos, donde hacen un círculo y comentan la situación. Un fracasado necesita escuchar al otro que fracasó, no para llorar juntos, sino para que vamos a salir de esto. ¿Qué aprendió usted de su fracaso? ¿Qué aprendí yo de este? Si esa conversación se vuelve útil no para convertir ahí en un cementerio de lágrimas de fracasos, sino en una oportunidad para juntos volverse más fuertes, creo que sería importante que tú escucharas mis fracasos y yo escuchara los tuyos. Hay un tema de conciencia ahí, ¿no? Yo debo ser consciente de mi situación, de lo que estoy pasando, de lo que estoy viviendo, porque vamos al tema de los Alcohólicos Anónimos. Ese primero era consciente de lo que necesitaba, y el segundo también era consciente de lo que estaba viviendo y lo que estaba pasando. Ajá, sí, ambos deben ser conscientes, porque si usted va con un fracaso y le dice, hermano, pues yo la verdad lo que pienso es suicidarme, pues hagamos lo mismo los dos, pues no. Eso a ver quién va primero, ¿no? Sí, a ver quién va primero, no, eso no sería útil. Búscate a alguien que ya esté superando los fracasos, que lo veas, hombre, vea. Tomemos un tema de familia, de un hogar, una pareja que ha sufrido infidelidades y estuvieron separados, y luego se unieron, decidieron afrontar el perdón, afrontar el dolor, afrontar la traición y decir, no, pues nos levantamos, somos esposos, vamos a sacar a nuestros hijos adelante. De pronto otra persona sufrió la misma situación. ¿Por qué no te arrimas y le preguntas a cómo lo están logrando? O sea, tengo que apoyarme en la experiencia. Entonces, si necesitas ayuda, si de pronto dices, bueno, ¿a quién le cuento mis cosas? Aquí está mi pastor Jairo García. Nos puedes escribir, dejar los comentarios en redes sociales, en YouTube, en Facebook, en Instagram. Nos puedes contactar y te escuchamos y te apoyamos desde la experiencia. Amén, amén, amén. Y desde la palabra, no solo la experiencia personal,
es valedera y que te animaría mucho, pero lo único que transformaría tu ser sería el poder maravilloso del Evangelio de Jesús, de su palabra santa que es viva y eficaz, y Jesucristo ahí obrando para transformar nuestra vida. Amén, pastor. Bueno, para ir resumiendo, entonces decimos que el fracaso es una oportunidad de inicio con experiencia. Es una buena definición, una oportunidad, y creo que siempre será una oportunidad. El fracaso es una oportunidad dependiendo de la reacción que tenemos, de la actitud que tomemos ante el fracaso. Puedes tomar la actitud incorrecta o la actitud correcta de resiliencia, que usabas la palabra hace un rato, que es la capacidad de levantarnos en medio de cualquier situación o de cualquier circunstancia. Entonces te animamos a que tomes la actitud correcta. Posiblemente hayas fracasado en algo, posiblemente has insistido muchas veces, pero si tienes vida hay esperanza, porque así dice Eclesiastés capítulo 9, verso 4, aún hay esperanza para todo el que está entre los vivos. Esa capacidad de aceptación nos la da el Señor en su palabra cuando dice que íbamos en contentamiento, ¿no? No quiere decir que voy a vivir en contentamiento y voy a aceptar la situación y voy a quedarme ahí, no. Sí, el estado de contentamiento es poder dar gracias a Dios en todo tiempo, cual sea mi situación. Y el contexto de Pablo era: yo he aprendido a vivir feliz en medio de la escasez, en medio de la abundancia, en medio del dolor, en medio de la alegría. Ese es el estado de contentamiento, pero no es un estado, no es una excusa para quedarse y no hacer nada. El estado de contentamiento no es un lugar donde te escondes para decir: yo estoy contento así, yo no como ni duermo bien, pero estoy contento así, yo ahí vivo, todo el mundo me maltrata, pero yo estoy contento así. Ese no es un estado de contentamiento. No, para nada. El estado de contentamiento es dar gracias a Dios por todo, por la vida, por lo que Dios hace con nosotros en medio de la enfermedad, en medio de la salud, en medio de la escasez, de la abundancia, en medio de todo. Pero no es una excusa para no hacer nada por tu vida. Hay tiempo para todo y hay espacio para todo, lo dice la Biblia, ¿no? Entonces hay tiempo para fracasar, pero también hay tiempo para salir de ahí. Uh-huh. ¿Qué le parece, pastor, si oramos por todos nuestros oyentes? Sí, seguramente hay personas lidiando con sus debilidades, con sus fracasos, con sus tentaciones, con toda esa inexperiencia de planeación para la vida, y hayas tenido esa experiencia de fracasar a cada momento. Pero la esperanza en Cristo Jesús está abierta para usted, mi amado. Se lo digo en el nombre de Jesús con toda la claridad, con toda la confianza en el Señor, de que usted puede salir de esa situación y comenzar a ver el éxito real, comenzar a ver la plenitud total, que es así como la llama la palabra del Señor, en Cristo Jesús. En Él estamos completos, porque es la cabeza de todo principado y toda potestad. Y estar completo es sentirte realizado, es sentirte que ya superaste todo y ahora en Cristo lo alcanzaste todo. Y poder decir: las cosas viejas pasaron, todos los fracasos ya acabaron, ahora todo es hecho nuevo en Cristo Jesús. Oremos en el nombre de Jesús. Amén. Bendito Padre Celestial, gracias por este momento para entregar esta palabra de vida para una persona que nos esté escuchando y que nos esté viendo. Te suplico que obres en el corazón de ellos, en la vida de ellos. Te pido, amado Salvador, que estas palabras que han sido transmitidas a través de este medio se conviertan en espíritu y en vida para ellos, en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Dios les bendiga. Preguntas de esta generación.